Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz el maestro Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana de la Universidad Iberoamericana, un prestigioso experto en seguridad y a fe mía el hombre que más sabe de estos temas en este país. Muy buenos días, Ernesto. Muchas noticias que tienen que ver de un modo u otro con temas de seguridad ciudadana. ¿Por dónde empezamos? Tú dime, por favor. Pues mira, Ricardo, antes que nada, buenos días. Buenos Gracias días. por el espacio. Déjame contarte, me acabo de dar cuenta de algo, ironías de la historia. Sí. El 9 de octubre, se firmaron dos noticias, dos documentos exactamente contradictorios que nos van a enseñar muy bien qué está pasando. Está firmada el 9 de octubre la carta que envían 4 mandatos de la ONU de lo que se llaman mecanismos especiales, que son el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales Sumarias o Arbitrarias, el Relator Especial sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación y el Relator Especial sobre la Tortura. Firmaron una carta el 9 de octubre enviada al presidente de México, donde no solamente señalan su extrañamiento, sino su alarma por el acuerdo publicado en mayo pasado, en el que se dispone que la Fuerza Armada Permanente en México llevará a cabo tareas de seguridad pública, dice el acuerdo, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Sí. La Carta de la ONU explica que ese acuerdo no cumple con esos principios, en 3 palabras. Es una carta que invita al auditorio a mirar, tiene 10 cuartillas, es pública desde luego, hace una larga reflexión de todo lo que ya dijo la ONU, y vuelve a decir la ONU, pero con más preocupación, sobre la tendencia militarista de la seguridad pública en México. Noticia 1. Noticia 2, Sí. El mismo día. El portal Campo Marte, exactamente el 9 de octubre, fíjate nomás, me acabo de dar cuenta ahorita de eso, Sí. publica que la Guardia Nacional ya es coordinada por la Sedena. Sí. Es impresionante que se haya dado esta coincidencia. ¿Cuál es el problema de que la coordine por la Sedena? Pues sí, nada menos y nada más que eso viola todos los principios que la propia Constitución dispone, el bloque de constitucionalidad, sentencias, recomendaciones, principios múltiples internacionales que México ha aceptado, Sí. recomendaciones que México ha aceptado, en donde tendría que ser subordinada, extraordinaria, fiscalizada. Todos estos principios deberían cumplirse en la intervención militar. Bueno, no se cumplen, Ricardo, sí. Y mi hipótesis es que no se cumplirán. No se cumplirán. Ernesto, hipótesis... a lo mejor esta pregunta te parece demasiado elemental, pero sí. ¿Dónde reside ética y legalmente, y también desde el punto de vista de una democracia sustentada en esa legalidad, por qué es importante que estas tareas permaneciesen en el ámbito civil y no todas en el ámbito militar? Bueno, tu pregunta es importantísima, Ricardo. Primero, la experiencia histórica enseña que México aprendió a colocar al poder civil sobre el poder militar después de mucha conflictividad violenta. Subordinar al poder militar es uno de los acuerdos civilizatorios y democráticos de este país para garantizar que es el poder electo popularmente el que conduce a este país. Garantizar la representatividad del poder civil respecto a la soberanía popular. La autoridad militar no es una autoridad electa, la autoridad militar es
designada y sirve a la autoridad electa. Ah, eso es fundamental, claro. Fundamental, Ricardo. En los 40 del siglo pasado se pactó, por un lado, un pacto que celebramos, que fue Sí. alejar al poder militar del poder político, pero por otro lado se pactó algo que lamentamos y que sigue haciendo cada vez más daño, que es un margen de autogobierno, Sí. autonomía operativa de las Fuerzas Armadas, que verá en la historia como un punto de inflexión estas acusaciones al general Cienfuegos, en caso de que se comprueben, porque implicaría, Ricardo, que hemos llegado a un punto en donde un secretario de la Defensa Sí. puede articularse actividades delictivas al margen del control presidencial. Eso Ahora, nos daría una noticia de dimensiones históricas, Ricardo, nada menos que Sí. históricas, que no está siendo mirada con esa gravedad. Si tú tienes a las Fuerzas Armadas o a parte de las Fuerzas Armadas con la cabeza comprometida en actividades criminales, y sí. no funciona el más importante de todos los controles sobre el secretario de la Defensa, que es el control político presidencial, la contención del presidente sobre el secretario de la Defensa, si no funciona, significa que has entregado a las Fuerzas Armadas un margen de autonomía y autogobierno que rebasa completamente la subordinación que ordena la Constitución, que ordenan sentencias de la Corte Interamericana y que exige precisamente ¿Qué? esta carta que mandan los mecanismos de la ONU, Ricardo. ¿Qué importancia tiene que varios de los altos mandos militares actuales hayan sido designados por el cuestionado ahora general Salvador Cienfuegos, preso en Estados Unidos? Tiene toda la importancia del mundo. A ver, vámonos a esta teoría vieja y caduca de la manzana podrida. Se decía que cuando había corrupción lo que tenía que hacerse era cortar el fruto malo. Después se entendió, con estudios e investigación sobre la corrupción en múltiples áreas, se entendió que tienes que entender el sistema institucional, déjame llamarle así, el ecosistema institucional que reproduce la corrupción para que sepas qué está pasando, no solo en el fruto, sino en el árbol que se puede descomponer. Estoy hablando con el maestro Ernesto López Portillo, expertísimo en temas de seguridad. Nos hablabas de el árbol y el fruto, Ernesto, a propósito del caso del general Cienfuegos, la gente que él designó y que sigue teniendo cargos importantes en la Secretaría de la Defensa. Cuando tú ves un problema de corrupción como un problema de una persona, haces a un lado las condiciones que permiten que esa persona Sí. realice conductas, en su caso, desviadas respecto a la ley. En cambio, cuando miras el ecosistema institucional, entonces tejes una red, o una posible red de complicidades, con condiciones institucionales que lo permiten, Ricardo. El punto es que cambias de una mirada de personas a una mirada sistémica, una mirada que entienda cómo es posible, si así sucedió, que a la cabeza de un Ministerio de Defensa se movieran las cosas de tal manera que no hubo contrapeso, Sí. vigilancia, Sí. monitoreo, alerta temprana, Ya. seguimiento, fiscalización e investigación, con lo cual entiendes no el problema de personas, Ricardo, sino el problema de los procesos Ya. y los sistemas que reproducen si esto sucedió de esta manera. Así que Sí. es una ruta muy delicada, Ricardo, porque la ruta va en vía de militarización y militarismo. Sí. El militarismo ya enseña un cambio en la influencia política de las Fuerzas Armadas, que necesitamos reaccionar de alguna manera o de otra, Ricardo, porque esta es una ruta extraordinariamente preocupante. Bien, Ernesto, el tiempo nos aprieta un poquillo, pero te tengo que preguntar, ¿tiene alguna relevancia quien vaya a ser nombrado secretario de Seguridad Pública ahora
que se fue el señor Durazo a buscar la gubernatura de Sonora, ¿tiene alguna relevancia? ¿Va a ser un cargo decorativo? ¿O cabe pensar que alguien llegue con el suficiente valor de voltear a ver al secretario de la Defensa y al de Marina a decirles quién se ha robado mi queso? Es que no es el secretario quien llegue, es la orden presidencial, Ricardo. La respuesta está no en constituyentes en la oficina de esa secretaría, sino en Palacio Nacional. La orden es clarísima y es la subordinación, articulación completa. No se te olvide que el 15 de septiembre presentaron a la Guardia Nacional como la cuarta fuerza de las Fuerzas Armadas, no se te olvide. El discurso es clarísimo y el presidente tiene su propia ruta. Ya. Como siempre, Ernesto López Portillo, te agradezco tu generosísima colaboración con nosotros, te mando un abrazo grande, fraterno, gracias por acompañarnos esta mañana y por todo lo que nos dices, de lo cual siempre aprendemos. Gracias, Ernesto. Gracias a ti, Ricardo, muy buenos días. Buen día, Ernesto López Portillo, un experto en seguridad nacional. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.